Hola mis queridos amigos, en el día de hoy les traigo este tutorial de matemática. Hoy vamos a hablar de triángulos rectángulos. ¿Qué son los triángulos rectángulos? Son aquellos triángulos que tienen un ángulo de 90 grados, ¿sí? En este caso está señalado abajo, en ese cuadradito, 90 grados. Los que no tienen 90 grados, los que tienen los tres ángulos distintos, se llaman triángulos oblicuángulos, pero hoy no vamos a hablar de ellos. Eso ya lo hablé en otro tutorial. Hoy les quiero traer este tema muy importante, porque también vamos a hablar del teorema de Pitágoras que se aplica a estos triángulos, y la gracia justamente es resolver el triángulo rectángulo. ¿Qué significa resolver un triángulo rectángulo? Encontrar el valor de todos sus lados y todos sus ángulos, ¿sí? Bien, vamos a empezar una descripción sencilla. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo, está enfrente del ángulo de 90 grados siempre, y los otros lados más pequeños se llaman catetos. En este caso le puse cateto A, cateto C, ángulo alfa y beta. Esto es a elección, ¿sí? Van a ver en otros ejercicios otras letras, pero la base es la misma. El triángulo tiene un ángulo de 90 grados, el lado más largo se llama hipotenusa y está enfrente del ángulo de 90, y los otros lados son los catetos. Bien, ¿qué dijo este genio de la antigua Grecia? Pitágoras dijo que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, y esto se cumple siempre, 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 siempre. Vamos a ver también las tres funciones básicas. Hay seis, pero digamos que con estas tres es suficiente porque de estas tres se pueden sacar las otras tres. Son seno, coseno y tangente, ¿sí? Las otras la habrán conocido como cotangente, secante y cosecante, pero no las vamos a utilizar, no es necesario. El seno, tanto seno, coseno y tangente son relaciones de lados entre sí. Por ejemplo, cuando definimos el seno o coseno la tangente, tenemos que hablar de definir de qué ángulo estamos hablando. No es lo mismo el seno de alfa que el seno de beta. Entonces, ¿qué es el seno de alfa? Es cateto opuesto sobre hipotenusa. Si hubiera sido seno de beta, también es cateto opuesto sobre hipotenusa, pero hay que tener en cuenta que si estamos en este ángulo alfa, el que está abajo y a la derecha, para alfa el cateto opuesto es el cateto A, el que está enfrente. ¿Mm? Pero para beta el cateto opuesto es el cateto C, que está enfrente. Por eso, cuando hablamos de una función tenemos que decir de qué ángulo se trata. Las relaciones no cambian, ¿sí? Seno de alfa siempre es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa, y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Y qué significa adyacente? Adyacente es el lado que forma parte del ángulo. Por ejemplo, el cateto adyacente alfa es el cateto C, porque forma parte de su ángulo. En cambio, para beta el adyacente va a ser el cateto o lado A. Así que tengan en cuenta eso, que es fundamental. Bien, primer ejercicio. Aquí vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Tenemos un triángulo rectángulo cuyos lados son la hipotenusa de 3 metros, un cateto de 2 metros y un cateto incógnita que tenemos que descifrar. Bien, aquí no hay ángulos, no nos interesa porque es un problema de cálculo de lados nada más, ¿sí? Lo que hacemos es lo siguiente: aplicamos Pitágoras, ponemos que 3 al cuadrado, que es la hipotenusa, va a ser igual a 2 al cuadrado, que es el otro cateto, más x al cuadrado, que es el otro cateto. Despejamos la x, esto es un despeje común de x, de una ecuación. Les recuerdo que si no manejan ecuaciones, vean mi tutorial despejar ecuaciones. Pero no quiero profundizar en esto porque sea desvirtuar un poco el objetivo, que es triángulos rectángulos, amigos, ¿sí? Y teorema de Pitágoras. Bien, el 2 al cuadrado lo pasamos restando a la parte izquierda. Nos queda 3 al cuadrado 9, 2 al cuadrado 4, 9 menos 4 es 5, y el cuadrado pasa como raíz. De esa manera la x queda a la derecha y despejada. X es igual a raíz cuadrada de 5, nos da 2,236 metros. Ese es el lado que falta. En el ejercicio 2 tenemos algo un poco más complejo.
un solo lado que está enfrente del ángulo alfa de 36, es decir, el cateto opuesto alfa vale 8. No tenemos el cateto adyacente C ni la hipotenusa. Pero vamos a aplicar esta vez la función seno. No me sirve acá Pitágoras, porque para Pitágoras yo tengo que tener dos lados para descubrir el tercero, y acá tengo un solo lado. Seno de 36 grados es cateto opuesto, que es 8, sobre hipotenusa, que es h. 8 sobre h. Aplico lo que les dije acá, la fórmula del seno. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Bien, las calculadoras sacan directamente la función seno. Ustedes ponen seno 36 igual y les va a dar 0,588. Les recomiendo 3 decimales porque si hubiera un 0,58 entraríamos en error. Igual a 8 sobre hipotenusa, y acá despejamos de nuevo la hipotenusa, sería como despejar x. H que está dividiendo pasa a la izquierda multiplicando, y 0,588 que multiplica pasa dividiendo a la derecha. Así que nos queda que h es igual a 8 sobre 0,588 igual a 13,6 centímetros, amigos, la hipotenusa. De la misma manera saco el lado C aplicando la tangente. Tangente de 36 es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, 8 sobre C. Despejamos, esto se hace con calculadora, en la tangente de 36, y nos queda 11,02 centímetros. Otro tema importante es el de los ángulos. Hay una ley muy famosa que dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo, sea rectángulo, sea oblicuo lo que sea, siempre da 180 grados. Pero teniendo en cuenta que un ángulo vale 90, que es el de acá abajo, alfa y beta tienen que sumar los otros 90 para los 180 grados. Por lo tanto, la suma de los dos agudos, porque el ángulo recto es 90, la suma del alfa y el beta me tiene que dar 90. Como alfa lo tenemos, es 36, pasamos restando y nos queda que beta vale 54 grados, amigos. De esa manera tenemos los tres ángulos y los tres lados. Bien, hay otro tipo de ejercicios en los que a veces nos ponen situaciones de la vida cotidiana, como calcular la distancia de una persona que está a cierta distancia de un objetivo, la altura de una torre, la altura de un barrilete, de una bandera, el ángulo del sol, en fin. Acá lo que vamos a ver es lo siguiente: calcula bajo qué ángulo un individuo, una persona, observa la parte superior de un árbol que mide 4 metros de altura, si esa persona está a una distancia de 10 metros. Este es el dibujo y vamos a agregarle la altura de la persona, que es 1,75 metros, para complicarlo un poco más. Mientras más entrenamiento para ustedes, mejor. La altura es 4 metros, pero ¿qué pasa? Esta persona está mirando a una distancia del suelo de 1,75. Por lo tanto, esa distancia de 1,75 se la debemos restar al árbol de 4 metros. Para que nos quede el triángulo rectángulo que está en negro bien alineado correctamente. Entonces hacemos 4 del árbol menos la altura de la persona, nos da 2,25 metros como cateto opuesto. El cateto adyacente sigue siendo 10 metros. Con cateto opuesto y cateto adyacente podemos usar la tangente. No podemos, es obligación. Acá no nos sirve seno y coseno. En este caso sirve la tangente, porque la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, como les dije aquí, ¿sí? En otros problemas quizás nos sirva el seno o el coseno. No es que una sea mejor que la otra. Simplemente se tienen que adaptar al problema. Si yo tengo cateto opuesto y adyacente, usaré la tangente. Tangente es 2,25, que es cateto opuesto, sobre 10, que es cateto adyacente, y me da 0,225. En este caso, tengo la tangente, pero no tengo el ángulo, como en el problema anterior, ¿sí? ¿Cómo hacemos para despejar el ángulo en una calculadora? En la mayoría de los modelos es shift tangente, es decir, es la inversa de la tangente, que muchas veces se conoce como arco tangente, si no sería arco seno, arco coseno. Es decir, la tangente pasa al otro lado como arco tangente, y en la calculadora ponen shift tag, que es tangente, ponen 0,225 y ponen el igual. Y nos va a tirar un número con coma. Y ahí apretan la función grado, minuto y segundo para pasar al sistema de medición sexagesimal,
que es 60 grados, 1 grado 60 minutos y 1 minuto 60 segundos. Y nos va a quedar 12 grados 40 minutos 49 segundos. Repito, Shift, Tag, igual, grado, minuto y segundo, y nos tira el valor correspondiente al ángulo de la visual de este individuo, ¿sí? Bueno amigos, espero que les haya gustado el problema, los problemas, espero que hayan aprendido algo. Dejen sus comentarios, suscríbanse a mi canal, cada vez somos más. El Santo está para ayudarlos. Es un placer ayudarlos y los comentarios son muy buenos, se ve que sirven los videos. Así que bueno, espero que este no sea la excepción. Suscríbanse, les mando un gran abrazo. El Santo está para ayudarlos, así que muchísimo éxito en los exámenes. Hasta pronto.